¿Y qué tratamientos de reconocida eficacia existen? Bueno, pues dentro de las intervenciones farmacológicas que han demostrado con evidencia científica que son útiles para dejar de fumar, tenemos tres grupos de tratamientos fundamentalmente. Por un lado estaría el tratamiento sustitutivo con nicotina, en segundo lugar estaría el bupropión y en tercer lugar estaría la vareniclina. Luego, en otro orden, pero ya con mucha menos asiduidad, hay una serie de tratamientos que son considerados de segunda línea, que se utilizan también para dejar de fumar, pero en situaciones muy poco frecuentes. Corresponden prácticamente a menos del 0,3% de los casos. Vamos a empezar hablando con el tratamiento sustitutivo con nicotina. Al fondo vemos un ejemplar del proceso asistencial integrado de atención a las personas fumadoras, donde se puede encontrar gran parte de la documentación y de la información que vamos a ir nombrando posteriormente. El tratamiento sustitutivo con nicotina es el tratamiento más antiguo que existe, el que mejor se conoce y el que más seguridad y evidencia científica disponemos en el momento actual. El tratamiento sustitutivo con nicotina tiene un fundamento y consiste en lo siguiente: si la persona fumadora sufre el síndrome de abstinencia porque nota la falta de nicotina del cigarrillo, como hemos comprobado en el vídeo anterior, pues lo que hacemos es aportar nicotina por una vía diferente, una nicotina que es farmacológica pura, es decir, sin los aditivos del tabaco, y que a través de ser aportada por una vía distinta va a permitirnos, por un lugar, que esa aportación sea en cantidad suficiente como para que la persona no sufra el síndrome de abstinencia, y por otro lugar que sea con una cantidad lo suficientemente baja como para que la persona no sufra adicción por esa sustancia, evidentemente. ¿Cómo se realiza esto? Pues esto se realiza a través de dos tipos de preparados. Están en un primer lugar los preparados de liberación lenta, que son los parches de nicotina, que liberan de una manera mantenida y continua cantidades de nicotina constantes y así protegen a la persona fumadora. Y por otro lado están los dispositivos de liberación rápida, que son los chicles y los comprimidos para chupar de nicotina. Eso lo que producen es una liberación rápida de nicotina y son utilizados sobre todo para conseguir picos plasmáticos altos y rápidos, y se utilizan como medicación de rescate. Una cuestión muy importante que no vamos a abordar en este vídeo, pero que sí viene en el material que damos posteriormente, es la correcta administración y uso del tratamiento sustitutivo de nicotina, tanto de los parches como de los chicles como de los comprimidos. Es muy importante invertir el tiempo necesario para explicarle a la persona fumadora cómo se usan estas medicaciones, porque aumentan su eficacia y su capacidad de adherencia al tratamiento por parte de la persona fumadora. Vamos a incluir en un material aparte toda esta información, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Respecto a los fármacos sustitutivos con nicotina, en primer lugar hay que decir que tenemos unas contraindicaciones absolutas para su uso. Estas contraindicaciones absolutas, según ficha técnica de los medicamentos, fundamentalmente son dos: la presencia de un infarto agudo de miocardio agudo y la presencia de un accidente cerebrovascular agudo. ¿Cómo definimos como un evento agudo? Bueno, pues realmente la literatura no se pone de acuerdo. Hay algunos autores que hablan de las primeras 2 semanas después del evento, hay otros que hablan de las primeras 6 semanas. Parece razonable un límite aproximado de las primeras 4 semanas. En ese periodo, en teoría, estaría contraindicado la utilización del tratamiento sustitutivo con nicotina. Mención aparte merece el tema del embarazo y la embarazada. Esto es tema más bien de un curso de intervención avanzada, pero hay que decir que ahí estamos sujetos un poco a la ficha técnica de los medicamentos, porque según la marca comercial del medicamento que estemos utilizando, tiene autorización o no para tratamiento en la embarazada, en su forma de chicle o en su forma de parche, por lo cual tendremos que consultarlo convenientemente. Ahora sí, hay que dejar claro que en la embarazada el tratamiento de elección a la hora de dejar de fumar es sin duda el tratamiento psicológico, y el tratamiento farmacológico tiene un lugar muy secundario. Como contraindicaciones relativas, pues tenemos el ángulo inestable, las arritmias cardíacas, la úlcera péptica, la esofagitis, etcétera.
La intoxicación nicotínica es una entidad que aparece y causa cierta preocupación en los profesionales sanitarios cuando empiezan a prescribir la nicotina. Realmente es una entidad que, aunque está descrita, es muy poco frecuente. Como hemos visto prácticamente en nuestra primera diapositiva, la nicotina necesita cantidades muy altas para crear toxicidad. La toxicidad nicotínica está descrita con los síntomas que aquí se muestran, como cefalea, insomnio, mareo, sudoración, dolor abdominal, pero realmente en la clínica es muy raro que se encuentre con frecuencia. De hecho, en nuestra práctica clínica habitual, las raras excepciones en los casos que se produce suelen ser siempre en el mismo contexto de un paciente psiquiátrico, por ejemplo, que estamos tratando con altas dosis de nicotina y que además de esas dosis de nicotina fuma gran cantidad de tabaco. Fuera de ese contexto, realmente es muy difícil de encontrar una intoxicación nicotínica, y en todo caso en la literatura mundial todavía no hay descrita ni un solo caso de muerte por intoxicación aguda de nicotina. Tenemos que hacer una comparación entre el dispositivo de liberación rápida, como es el chicle, y los cigarrillos. En esta gráfica ven una diferencia entre unos y otros, sabiendo claramente que el cigarrillo alcanza picos pragmáticos muy altos y muy rápidos en relación a los del chicle. Eso lo debe de conocer la persona fumadora, en el sentido de que el chicle es una medicina que le va a ayudar a llevar el síndrome de abstinencia, que va a hacer que esté con menos ansiedad por el tabaco, pero no va a tener ese efecto reforzante positivo que tiene el cigarrillo, y eso lo debe de conocer la persona fumadora. Este es el fundamento por el que la persona fumadora que usa un chicle de rescate nunca se va a pasar administrándose más chicles de la cuenta, porque realmente no se produce ese reforzamiento, no tiene sentido el hacerlo. Luego, los chicles y los comprimidos para chupar de nicotina o caramelos de nicotina, su objetivo es anular la necesidad aislada de un cigarrillo. Tienen una gratificación inmediata y son equivalentes por tamaño. Es decir, hay chicles de 4 miligramos que se suelen usar en personas que tengan una dependencia alta y de 2 miligramos, y sus correspondientes equivalentes son los comprimidos de 2 miligramos y de 1 miligramo. Es decir, la dosis del comprimido es inferior en la mitad a igualdad de potencia con respecto al chicle. ¿Qué efectos adversos puede presentar la medicación del chicle? Pues fundamentalmente son secundarios a una mala realización de la técnica. Entre ellos, ¿cuáles encontramos? Pues encontramos la irritación faríngea, el mal sabor de boca, el dolor mandibular, la dispepsia, la pirosis, etc. Todo esto habitualmente se suelen corregir bien con una buena técnica de realización de la masticación del chicle. Respecto a los parches de nicotina, hay que decir que en el mercado hay de dos tipos, los de 16 horas de liberación y los de 24 horas de liberación. Aquí tenemos las dosis que son equivalentes respecto a los parches de tamaño grande, intermedio y tamaño pequeño. Habitualmente los más utilizados son los de 24 horas, aunque no hay evidencia científica que haya diferencia respecto a su efectividad entre los de 24 y los de 16 horas. Dentro de los tratamientos sustitutivos con nicotina, aparte de esas contraindicaciones que hemos observado en primer lugar, que eran generales, hay una serie de contraindicaciones específicas en base al preparado en concreto. Así, por ejemplo, el chicle tiene como contraindicaciones pues cuando haya procesos dentarios, muchas caries, trastornos en la articulación temporomandibular que hagan que la persona no pueda masticar convenientemente, infección orofaríngea o alguna hernia hiatal o un UCU gástrico. Los parches fundamentalmente tienen su contraindicación específica en las afecciones cutáneas, en la dermatosis generalizada, pues en psoriasis o alguna dermatosis generalizada que nos impida la colocación del parche como el parche de cualquier otra medicación. Este es un cuadro extraído del proceso asistencial integrado que hemos nombrado anteriormente, y en el que realmente hace una sinopsis de cómo se pueden pautar los tratamientos farmacológicos en base a dos cosas. Por un lado, el número de cigarrillos que fuma la persona al día, y por otro lado, el test de Fagerström correspondiente. Situamos en una columna el número de cigarrillos, en otra el test de Fagerström, y podemos ver las distintas alternativas desde el punto de vista del tratamiento farmacológico con nicotina que podemos utilizar. Si bien como tenemos que tener dos normas, en primer lugar, si no coinciden en columna el Fagerström y el número de cigarrillos, hemos de elegir la que sea más alta de las dos, y en segundo lugar, que como norma general, un paciente fumador de al menos un paquete al día necesita al menos un parche de 21 miligramos cada 24 horas al día.
Más modernamente, el abordaje del tabaquismo con el tratamiento sustitutivo con nicotina se ha realizado a través de la terapia combinada. La terapia combinada lo que intentamos es, de una manera farmacológica, hacer algo parecido a lo que le ocurre al cuerpo de la persona fumadora en condiciones basales. Así, en esta gráfica nosotros tenemos en rojo que le ocurre a la persona fumadora cada vez que pega una calada. Hace picos plasmáticos altos y cada vez que pega una calada aumenta su nivel en sangre. Si nosotros intentamos sustituir eso en una persona fumadora, pues lo haríamos con parche. En la gráfica va en azul, con lo cual la persona recibiría una dosis de nicotina estable de manera continua, y cada vez que tuviera la necesidad de fumar utilizaría una medicación de rescate, en este caso los chicles, que están en la gráfica amarilla. Y así, si hacemos un efecto de sumación entre la gráfica azul, que es el parche, y la amarilla, que es el chicle, haríamos lo más parecido a la situación normal de los ritmos de nicotina en una persona fumadora, con lo cual haríamos que resultara más fácil el mantenerse sin fumar a esa persona fumadora. Ese es el tratamiento combinado.